revisión del ejercicio número 4, de la guía de laboratorio número 4. Los que ya lo tengan configurado, pues podemos comprobar su funcionamiento. Levantan la mano y yo les voy dando el acceso para que lo puedan presentar. Entonces sabemos que son 3 puntos los que vamos a evaluar: el diseño, configuración de los routers y la conectividad. Bien, entonces Kevin Villar puede presentar. Aquí está la lógica. El carnet 17. Aquí tengo la configuración de la topología, la ID editados y conectado a la nube. No sé qué prueba tenemos primero. Podemos ver la tabla de enrutamiento. ¿De cuál route? ¿De LAT? No, la tabla de enrutamiento en Excel. Ah. Vamos al diseño entonces de su red y vámonos hacia abajo. Me va a dar fin de la PC2 a la PC5. Bien, vámonos al router. Subamos el router alfa. Y estamos en la tabla de enrutamiento. Ok, está bien, gracias. Eso está bien. Sí. Ok. Bien, ¿quién más sigue? Ingeniero, fíjese que yo hice la tabla de enrutamiento, pero sí no hice las configuraciones porque pensé que se iban a hacer con RIP y que en esta clase no. Y también hice el diseño de la topología en GNS3. Buenas noches, ingeniero. Sí, lo que dice Carolina es cierto. No sé si se recuerda de que con nosotros tuvimos 2 semanas de retraso y dijo de que esa semana va a explicar y que la próxima nos iba a evaluar. Buenas noches, ingeniero. Sí, yo estoy igual que los 2 compañeros. Igual tengo la topología y me subneteo y todo, pero me falta esa parte de la configuración. Sí, ya es cierto. Pues permítame.
Muy bien. No sé si me logran escuchar. Algo suave. Sí, se le escucha un poco bajo. Súper bajo en mi caso. ¿Me logra escuchar? ¿Me logran escuchar? Uy, sí. Ya se puede. Muy bien. Bueno. Bien, vamos entonces a explicar lo que es el desarrollo de la guía de laboratorio número 4 con el uso de RIP. Bien, habíamos practicado el enrutamiento estático agregando manualmente cada una de las redes remotas a través del comando iproute, la red, la máscara y luego la interfaz por la cual accedíamos a esa red remota. Hoy en esta guía vamos a aprender a hacerlo en forma automática y esto se hace a través de los protocolos de enrutamiento. Un protocolo, a nivel de router, el hecho de habilitar un protocolo de enrutamiento, es decir, se habilita un pequeño programa, digámoslo así, el cual escucha a través de un puerto todas las envíos y también envía a través de otro puerto todas las información que tiene de las tablas de enrutamiento. Estos programas obedecen a un tipo de comunicación entre routers. Estos pequeños programas
se activan, o sea, se cargan en la memoria del sistema, del router, y empiezan a intercambiar información entre ellos. Entonces, muchos de estos programas tienen diferentes formas de cómo interactuar entre ellos. Hay diferentes programas, por lo tanto hay diferentes protocolos. Entonces a estos programas se les conoce como protocolos de enrutamiento. Existen diferentes tipos de protocolos. Hay protocolos abiertos y protocolos cerrados. Los protocolos cerrados es como decir software libre y software propietario en la misma sintonía. Entonces los protocolos abiertos es como decir un software libre. Quiere decir que todos los protocolos abiertos son, digamos así, un estándar que deben cumplir los fabricantes de routers. Es decir, un router marca Dell debe soportar protocolos abiertos y dar soporte, lógicamente, a los protocolos cerrados, que son protocolos propios de la marca. Igual, un router Cisco, que es lo que nosotros emulamos acá, tienen soporte para protocolos abiertos, como en este caso es RIP, que es un protocolo de enrutamiento entre dominios, Router Interdomain Protocol. Eso significa RIP. Entonces, este protocolo es abierto, o sea, es gratuito, inclusive en versiones de Linux se puede encontrar. Entonces, ¿para qué sirven los protocolos abiertos? Pues para tener operatividad entre routers de diferentes marcas. Porque los routers, digámoslo así, tienen sus propios protocolos ya parametrizados y desarrollados para el hardware del router, pero también deben de dar soporte a los protocolos abiertos para que una marca de un router pueda comunicarse con otra marca de otro router a través del protocolo abierto, porque en los protocolos cerrados no se pueden comunicar, ya que ellos escuchan en puertos diferentes, tienen otra metodología de intercambio de información. Entonces un protocolo cerrado solamente es compatible entre los routers de la misma marca. Igual va, por conveniencia, muchas veces uno compra routers de la misma marca y es ahí porque puede utilizar el protocolo cerrado de la marca, porque tiene mayores ventajas, tiene mayores funcionalidades. Pero si tenemos routers de diferentes marcas, pues podemos utilizar, como en este caso RIP, que es un protocolo, digámoslo así, bastante utilizado, no es pesado, no es complicado de configurar. Lo que sí hace RIP es que satura un poco la red por el intercambio de información que se hace continuamente entre los routers. De ahí hay otro protocolo también abierto que se conoce OSPF, que eso está basado en el algoritmo de recorrido de grafos o árboles. En este caso, pues, el OSPF, pues, tiene una manera más dinámica de poder habilitar diferentes caminos. En cambio, RIP trabaja en base a tiempos, OSPF trabaja en base a eventos. Entonces son diferentes protocolos, diferentes formas de interactuar. RIP se utiliza para routers que no van allá de más de 3 o 4 routers. Son para redes pequeñas. OSPF ya puede soportar más routers. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra dimensión de la red, pues podemos utilizar RIP o OSPF. Pero el criterio es la cantidad de routers que tengamos en nuestra red. Bien, entonces RIP, como decía, es un protocolo que su característica es que calcula las rutas en base a un valor que se conoce como vector distancia.
Ese valor me indica a mí, en primer lugar, pues, la distancia medida en número de saltos. Los saltos son el número de dispositivos por los cuales yo debo de pasar. Es un valor entero. Regularmente, como son redes pequeñas las que se organizan con RIP, no vamos a tener más de 16 saltos. Es decir, inclusive en Internet, no pasamos por 16 routers, pasamos por menos. Recuerden que esto es Internet es una red jerárquica, entonces entre menos niveles exista para llegar a mi destino, más rápido voy a llegar. Entonces no se profundiza Internet en muchos niveles, entre menos, y esa es la eficiencia que tiene Internet para poder llegar a su destino, entre menos saltos, menos comparaciones. Bien, entonces decía que utiliza la distancia como el número de saltos y el vector como el sentido o la orientación que le damos a esa distancia. Por eso utiliza siempre el valor del número de saltos y la interfaz por donde va a llegar o se va a enviar ese paquete. Y ahí están los dos conceptos, el vector y la distancia. Otros protocolos como SPF no solamente utiliza la distancia, sino que utiliza ancho de banda, sea la capacidad del medio de transmisión, la demanda que tiene ese medio de transmisión, y también podemos asociarlo a un costo. Entonces él evalúa todos esos criterios para poder determinar un valor, un peso. Entre menor sea el peso, pues más elegible es el camino. Entonces hay diferentes criterios, pero RIP utiliza solamente en sí la distancia, pero van a ver un valor entero el cual está asociado a RIP. Bien, es por eso se conoce como un protocolo vector distancia. Ya vamos a ver cuando despleguemos las configuraciones del router cuáles son los protocolos que tenemos activados en estos routers Cisco. Bien, acá tenemos la nube, que esto ya lo hemos visto, la nube con el router. La conexión del router alfa hacia la nube se va a hacer a través de DHCP. Aquí del otro lado, como es nuestra interfaz física la que tenemos de este lado, por ende tenemos acceso a la red local de nuestra casa. Y lo que tenemos aquí es un router el cual despacha direcciones IP en forma dinámica. Por lo tanto, esta interfaz, la fase Ethernet 00, al ejecutar estos comandos, va a solicitar a nuestro router físico una IP y se lo va a proporcionar con la configuración determinada. Van a ver que aparte de asignación de IP, también hace otros cambios en la tabla de enrutamiento, como en el caso de la ruta por defecto, que lo coloca en una forma automática. Bien, entonces, esta es, digamos, nuestra configuración de ejemplo que tenemos acá. Pueden ver que la ruta por defecto que está aquí, IP route, se llama ruta por defecto porque cuando ustedes comparan la IP de red con la máscara, cualquier IP de red que comparemos aquí va a dar cierto. O sea, esta es una combinación de valores que siempre me va a dar cierto en cualquier comparación con cualquier IP. ¿Para qué me sirve esto? Pues porque Internet, ahí tenemos todas las IPs públicas. Entonces, si dentro de mi red yo quiero acceder a Internet, no sé a qué IP pública va dirigida la solicitud. Entonces, como no sé, con esta máscara, con esta IP por defecto, IP de red por defecto, yo me aseguro que cualquier red que yo busque me va a dar cierto y por ende lo va a distribuir por la fase de tener 1.1. O sea, lo va a enviar por esta interfaz hacia Internet. Va a llegar a su destino y regresa la respuesta. Él almacena todas las solicitudes salientes para que cuando venga la respuesta haga match y lo deje pasar. Entonces, el tipo de enrutamiento por defecto es útil, como les digo, porque cuando no sabemos el destino,
no sabemos qué redes son las que tenemos acá, podemos nosotros colocar esta ruta por defecto. Esta ruta por defecto no solamente se coloca en el router 1, sino que si aquí tenemos un conjunto de hosts que quieren acceder a Internet, también debemos de configurar el router 2 con su ruta por defecto que salga por la fase Ethernet 00. Es decir, todo lo que no conozcas, envíalo por esta interfaz para que el router 1 despliegue. Llega la solicitud y como no conoce dónde está la ruta, pues aplica la ruta por defecto y lo tira por la interfaz faz Ethernet 1.1 hacia Internet. Y así el flujo desde este equipo pasa por router 2, router 1 hacia la nube. Entonces las rutas por defecto son las últimas que se evalúan en la tabla de enrutamiento. Recuerden que la tabla de enrutamiento va evaluando en forma secuencial. La primera entrada no coincide, segunda entrada no coincide, tercera entrada sí coincide, ahí se va por esa interfaz. Pero si ninguna coincide, al final va a coincidir con la ruta por defecto. Entonces toda esa secuencia de búsqueda llega a su término con esto. Si no tenemos esto y no coincide ninguna, ¿qué hace el router con el paquete que va a enviar? Pues lo descarta. Porque ninguna de las entradas que tiene en su tabla de enrutamiento coincidió y no tiene ruta por defecto, entonces la política es descartar esos paquetes y por ende no va a haber respuesta de ninguna forma. Bien, entonces este es, digamos, un ejemplo. Acá vemos cómo se está configurando, por ejemplo, el router 1, Virtual Terminal, la ruta por defecto. Se pide una IP en forma dinámica a la nube, porque es hacia donde está conectada la fase Ethernet 1.1, aquí, hacia arriba. Le asigna la IP y aquí hemos ingresado manualmente en nuestra ruta por defecto. Entonces, al presentar la tabla de enrutamiento, tenemos la ruta por defecto y luego aquí la IP asignada a la interfaz en forma dinámica. Por lo tanto, esa IP me generó una IP de red conectada directamente a la interfaz. Entonces, esta es la IP de red a la cual pertenece la IP que me dio el DHCP. Entonces ya tengo identificada que a través de la interfaz faz Ethernet 1.1 puedo llegar a esta IP de red. Entonces, recordemos que cuando asignamos direcciones IP, él automáticamente reconoce por medio de la IP y la máscara la red a la cual estamos conectados. Bien. Entonces, esto digamos es la configuración de la nube. Prácticamente es un par de comandos. Configure terminal. Esto inclusive se puede obviar. Cuando se hace todo esto, automáticamente el router asocia una IP por defecto. Lo pueden ver en su configuración. Bien, entonces la nomenclatura, por ejemplo, C, habíamos hablado que era conectada directamente y S de estática, es decir, porque se agregó una forma manual, estática. Bien, RIP tiene dos versiones. La versión 1, que es la primera que salió. Esta versión 1 tiene una característica que no admite máscaras de longitud variable. Es decir, máscaras en donde yo pueda tener, por ejemplo, 4 hosts o pueda tener 16, 32 hosts. En un principio, cuando se creó Internet, las IPs estaban clasificadas. Clase A, clase B, clase C, D y E. La clase A eran redes grandes. Por eso tenemos una IP, digámoslo así, base, que a partir de ella hacia arriba, bueno, mejor dicho, hacia abajo, se conoce como clase A, que es la 10.0. Entonces, ese tipo de redes clase A
podía tener miles o millones de hosts. La clase B ya era otro tipo de red que podía manejar hasta 2 bytes, 16 bits de red, los cuales pues tenían, digamos, la mitad de cobertura que la clase A. Y luego la clase C, que eran redes que podían tener hasta 256 direcciones IP. Entonces esa clasificación pues la van a ver en el teórico si no la han visto, pero en un principio las redes estaban clasificadas. Entonces habían rangos. De tal número a tal número era clase A, de tal a tal clase B y de tal a tal clase C. Entonces en base a esa clasificación, el router podría determinar cuál era la máscara. La red más pequeña que podíamos nosotros utilizar era una clase C, que tenía como máximo, mínimo, o sea, era cerrado, 256 direcciones. Entonces, una red, por ejemplo, como la que nosotros conformamos entre el router 2 y el router 1, con BLSM lo ajustamos a que sea una máscara pleca 30, es decir, con 2 bits. Con 2 bits yo puedo formar 4 combinaciones, 4 direcciones IP. Entonces me bastan 4 IPs. Pero en el ruteo con clase, como yo no puedo hacer esa seccionalidad de la máscara, no la puedo partir hasta llegar hasta 4 direcciones IP, es decir, hasta 2 bits. En ruteo con clase yo no puedo hacer eso, por lo tanto hoy estoy obligado a ocupar la red total aquí, aunque al final solo ocupe una IP para este punto y otra IP para este punto. Las 252 direcciones IP restantes quedaban desperdiciadas. Igual, aquí iba a ocupar una clase C, aquí otra clase C y otra clase C. Entonces, de las 256 direcciones IP, solo iba a ocupar 4 aquí y otras 4 en direcciones de red diferentes. Entonces, ese era el desperdicio que teníamos en el ruteo con clase, que eran las primeras versiones de enrutamiento que teníamos en Internet. Entonces, ese desperdicio de direcciones IP pues no se podía evitar, porque los protocolos trabajaban con esto, con clase, y no soportaban BLSM. Entonces, hoy, después que se mejoró Internet por medio de el NAT, el Network Address Translation, que es lo que hacemos actualmente, de dirección privada interna, la que manejamos, a una dirección pública. Eso es NAT, de privada a pública y viceversa. El uso de BLSM, es decir, que ya podemos seccionar nuestra red hasta a la cantidad de hosts que necesitemos. Claro, está respetando las potencias de 2, ¿verdad? Por el valor binario, que es lo que tenemos al final, ¿verdad? De todos esos cálculos. Tenemos NAT, BLSM, también el CIDR, que es enrutamiento entre dominio reducido. Es decir, la nomenclatura que podemos utilizar con el pleca 30, por ejemplo, en lugar de poner 255, 255, 255, 252. Entonces, el enrutamiento, esto da todas esas NAT, BLSM, CIDR, da lo que se conoce como el enrutamiento sin clase. O sea, ya se vota el enrutamiento con clase, que era la versión anterior, y hoy se conoce como enrutamiento sin clase. Entonces, la máscara hoy se va adjunta a todos los paquetes que enviamos a la red. O sea, va la IP del equipo junto con la máscara. Y a través de eso, pues se puede determinar cuál es la dirección IP de red del equipo, a través de la IP del equipo y la máscara.
Anteriormente no era necesario enviar la máscara en el paquete, porque a través de la IP podíamos deducir cuál era su máscara. Como habían solo 5 clasificaciones, se podía identificar la máscara, deduciéndola a través del rango de la IP que se le había asignado al equipo. Hoy, como ya no tenemos eso, podemos ocupar cualquier red dentro de nuestra configuración interna de red privada de la LAN. Entonces es necesario enviarle la máscara. Entonces RIP, como pueden ver, soporta tanto la versión 1 como la versión 2, es decir, enrutamiento con clase, versión 1, y enrutamiento sin clase, que es la versión 2. Bien, entonces, el ejemplo que tenemos acá utiliza enrutamiento con clase, es decir, enrutamiento con clase, versión 1. ¿Con qué objetivo está este ejemplo? Para que vean cómo era el enrutamiento antes de las mejoras que se le hicieron a Internet. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, entre Santana y Chalatenango tenemos una red clase C, que es 192.168. Esas eran las clases C. Punto 5.0 pleca 24, es decir, que yo aquí tengo 256 direcciones IP. Pero solamente voy a ocupar la dirección IP de red, la dirección IP de este punto, de este otro punto, y la de broadcast, 4. De la 90, que es la que tengo en medio, igual, solo voy a ocupar 4 IPs. La 90, que es la de red, la 91 si quiero, la 92 si quiero, y la 9.254 como el gateway. O, bueno, en este caso como es punto a punto, no necesita gateway. La 255 como difusión. La IP de difusión. Bien, entonces igual aquí la 60. Y pueden ver que aquí desperdiciamos casi el 99% de las direcciones IP en cada uno de estos. Entonces lo vamos a hacer así para que puedan comprobar cómo es el funcionamiento. Y vean que tenemos aquí las configuraciones de los routers. Por ejemplo, el router Santana. Configuramos las direcciones IP de cada interfaz, ¿verdad? Asignamos las direcciones IP y luego actualizamos la tabla de enrutamiento del router Santana de esta forma. Entramos a router RIP, aquí se activa el protocolo RIP y luego le indicamos qué versión vamos a ocupar, en este caso la versión 1. ¿Por qué? Porque esto va a ser enrutamiento con clase. Entonces aquí les pongo la IP de red 10, ¿cuál es? La interna, esta de acá donde está la PC1. La 50 es esta y la 80 es esta. Entonces declaro dentro del router Santana aquellas redes que quiero hacer del conocimiento a mis routers vecinos, Chalate, San Salvador, las direcciones IP que tengo conectadas. Si yo no quiero, por ejemplo, que esta red permanezca incomunicada, es decir, que nadie tenga contacto con ella, que no sepan que existe, lo que debo hacer es eliminar, no hacerla, no declararla en la tabla de enrutamiento. Entonces no la pongo. Para borrar una IP de red solo le pongo no network y la IP. Y así la elimino. Con la negación del comando. Entonces ahí vamos viendo las redes cómo se van agregando poco a poco. Entonces esto es RIP versión 1. Por lo tanto ven aquí que las redes son completas, 5.0, 8.0. Por ejemplo, Chalatenango tiene 4 interfaces. Chalatenango tiene la 2.0, que va para la PC3, la 5, la 9 y la 6. Y aquí están las 4 redes de cada una de las interfaces donde está conectada. Cuscatlán tiene 3, San Salvador tiene 4. Bien.
Entonces, así configuramos. Aquí, repito, falta la configuración de cada interfaz. Ustedes le pueden poner, por ejemplo, la 5.1, 5.2, 8.1, 8.2 y así. Ir colocando la dirección IP. Bien, luego que hemos tenido eso, si le damos la Show Running Config, vamos a ver que aquí dentro de la configuración están declaradas las redes, las IPs asociadas a cada una de las interfaces, las 3 interfaces, el nombre del router, y ahí está lo más importante de la configuración. Entonces, de esa forma es como configuramos nuestros. Voy a hacer el ejercicio anterior de una forma rápida para que vayan viendo cómo se configura el protocolo de enrutamiento RIP, versión 1. Ahora, lo que se les pide en el ejercicio es que ustedes creen su tabla de enrutamiento, pero con VLSM, es decir, con enrutamiento sin clase, enrutamiento sin clase. Por eso utilizamos VLSM. Y vamos a activar el protocolo RIP versión 2. ¿Cómo lo activamos? Pues cuando entremos aquí a nuestro router, en lugar de poner versión 1, se pone versión 2. Y ya sabe el router que el método de enrutamiento va a ser sin clase. Por lo tanto, puedo crear redes con menor cantidad de host. Puedo subnetear las redes y hacerlas de acuerdo a la necesidad. Igual aquí, versión 2, versión 2. No puedo estar trabajando con versión 1 en un router y versión 2 en otro router. Al final la tabla de enrutamiento no va a ser consistente. Igualmente tampoco se van a escuchar. Versión 1 trabaja en un puerto y versión 2 trabaja en otro puerto. Entonces van a ser como si no existieran. Bien. Entonces es en forma general la teoría que tenemos acá en cuanto al enrutamiento dinámico. Bien, no sé si hay alguna duda o... Bien, entonces, ¿qué es lo primero que íbamos a hacer? Decíamos, la nube. El router. Vamos a trabajar con el 3725, que es el más estable. Bien, vamos a configurar fase Ethernet 00 hacia la nube. Encendemos el router. Vemos ahí cómo va levantando todo. Entonces lo vamos a configurar para que la nube le dé una IP. Simplemente. Por ejemplo, la tabla de enrutamiento está vacía, ¿no? No tiene nada. Entonces entramos a la interfase. Hay que activar en la fase Ethernet 00. Una vez dentro de la interfaz, IP address de HCP. Levantamos la interfaz, no shutdown.
Y pueden ver que ya se levantó la interfaz. Bien, ya aquí tenemos la asignación. Internet fase TN00 asignado por DHCP y me dio esta red 191.168.121.207 es la IP con máscara 0. Bien. Veamos. Show IP Interface Brief. Ahí pueden ver 207 DHCP y está arriba. Es decir, que tenemos conectividad. Y veamos, la tabla de enrutamiento estaba vacía. Veamos ahora. Pueden ver que ya hay una red que es de la interfaz 121, IP 121. Aquí está. Y luego la ruta por defecto. Él automáticamente la agregó. No es necesario colocarla manualmente. Él la agrega. Solamente para el router que está frontera a la nube. Y esta ruta por defecto no se agrega automáticamente en los routers de abajo. Tiene que agregarse manualmente. Bien, entonces ahí está conectada ya nuestro router 1 hacia la nube. En este caso, pues, si vemos la guía, ese router 1 le vamos a llamar Chalatenango. No me deja porque está encendido. Bien, este es Chalate. Bien, voy a conectar dos routers más. Bueno, los 3. Y voy a empezar a configurar el 00 con el 01, 00, 02, 10, 00 con la 20. Como pueden ver, la interfaz 00 siempre se acostumbra a ponerlo hacia el router superior, hacia la conexión superior. Bien, luego hay que interconectar estos. Aquí el 01, 01, el 10 con el 01. Bien, entonces ahí tenemos y vamos a colocar solo una PC aquí al fondo. Hacia la interfaz faceta de 1.0. Bien, entonces ahí tenemos. No voy a poner toda la nomenclatura de la red porque ya está ahí en el diagrama. Solo voy a configurar estos dispositivos. Bien, quizá lo voy a configurar por cuestiones de tiempo esto. Entonces ya asigné IP aquí. Ahora voy a asignar IP a router 1 de las demás interfaces. La 01. La 5. 5.1 le vamos a poner la de arriba. La
fase Ethernet 1.0. .1. La fase Ethernet 2.0. .1. Bien, si vemos la tabla de enrutamiento, pueden ver que ahí están las 4 redes, la 9, 5, la 6 y la 121, ¿verdad? Que es a la nube. Bien, configuramos ahora el router 2 de la misma forma. Hasta ahorita no hemos activado ningún protocolo de enrutamiento ni rutas estáticas para routers 2, 3 y 4. Solo estamos configurando las interfaces de red. Vamos a ver 0, 0. 5.2. Fase Ethernet 0.0, o sea, router 1. Y la fase Ethernet 0.1. 8.1. .0 hacia abajo. Es 1.1. Bien, ahí tenemos ya configurado. Bien. .2, 168, 1.2. Máscara puede ser el K30 y el gateway. 1.1. Bien, entonces podemos dar pin hasta la interfaz fase Ethernet 0.1. Que es la 192, 168, 5.1. Bueno, no podemos, llegamos, pero no hay retorno porque el router 1 no sabe dónde está la IP de red 1.0. Solo llegamos a la interfaz 5.2, que es la fase Ethernet 0.0, esta de acá, de la 5.2. Bien, entonces router 1 y router 2 tienen sus tablas de enrutamiento en donde no han compartido nada. Bien. Bien, veamos cómo trabaja ahora el protocolo. Tenemos router 1 y router 2. Rutas todas conectadas directamente. Bien, vamos a router. Entramos.
Bien, ponemos router, el signo de pregunta y tenemos todos estos protocolos. Podemos activar dentro de nuestro router. Aquí tenemos RIP, USPF, BGP, Border Gateway Protocol, que es de Cisco, e IGRP, que es también de Cisco. Estos son protocolos propietarios o cerrados. Esto es de acá hasta UEDR. Estos son protocolos cerrados, o sea, son propios de Cisco. Los abiertos son estos dos, USPF y RIP. Entonces vamos a RIP y versión. Podemos poner la 1 o la 2. En este caso es la 1, porque es el ejemplo que estamos montando. Entonces, una vez hecho eso, ya quiero decir, quiero que comparta la red, la que está hacia afuera, la 121. Entonces, 192.168.121.0. Y también quiero compartir la que está, por ejemplo, en la fase de Telnet 2.0. La 6.0. Solo esas dos redes. Bien. En este momento no hay nada, ¿ve? O sea, pues sí, activamos el protocolo, pero no implica que va a modificar esto, porque son redes internas. Estas redes ya están. Ya está la 121 y ya está la 6. Bien. Ahora vamos a configurar el protocolo en el otro router. Uno, 6, 8. Voy a compartir. En este caso, esta de acá abajo, la 1.0. Porque es la que me interesa. Solamente esa por el momento. Exit. Bien. Ven que hay una serie. Ahora show IP route. Nuevo show IP route. Sección 1. Vamos a poner todas las redes. En color, sí.
Bien, vamos a agregar todas las redes entonces. Las 5.0 no tienen en común. Ok. El router 1. ...121... la 5, la 1 y la 8. La 6.0 sí, la 8 no. Esta no tiene conexión. La 5, la 6 y la 128. Tiene la 9. Bien, entonces ahí tenemos la declaración de las 4 redes de router 1. La 5, la 6, la 9 y la 121. Bien, vamos a ver cuáles tiene. Solo tiene la 1.0, router 2, Santana, 1.0. Le falta la 5.0 y la 8.0. Bien, ahí sí.
Pueden ver cómo se actualizó la tabla de enrutamiento ya con el protocolo. Todos son enrutamiento con clase, es decir, ocupamos los 24 bits para máscara y los 8 bits para host. Bien, entonces esto es para cuando aplicamos redes completas, ¿va? Clase C. Bien, entonces pueden ver acá en la tabla de enrutamiento, por ejemplo, router 2, que es Santana, RIP, ya conoce, ¿ve? ¿Dónde está la 121? 121 es la red hacia la nube. Ya conoce también dónde está la 90. Ya conoce también dónde está la 60. Entonces antes yo, desde la PC1, quería dar pin a la 5.1. ¿Quién es la 5.1? La 5.1 es la que está aquí, a esta interfaz. Entonces, la PC1 enviaba el paquete, el router 2 ya sabía dónde estaba la 5.1, lo enviaba aquí. Pero el problema es que router 1 no sabía dónde estaba la IP de origen, que es esta, la 1.0. Entonces, como no sabía, no identificaba por qué interfaz iba a enviarlo. Es más, comparaba con esta, no coincidía, con esta no coincidía, pero sí coincidía con la nube, porque aquí estaba la ruta por defecto. ¿Se acuerdan que router 1 tiene una ruta estática por defecto? Router 1 tiene esto. Entonces aquí iba a coincidir. Por lo tanto, en lugar de enviarlo por este sentido, lo enviaba por el otro, hacia la nube. Porque era la ruta por defecto la que le indicaba al router que lo enviara por aquí, por la fase de tener 00, según la tabla de enrutamiento. Es esto. Entonces nunca iba a llegar a su destino. Pero hoy que ya conoce dónde está la 10, pueden verlo aquí, ya actualizó donde está la 10. Entonces, al darle pin a la 5.2, pues ya tenemos respuesta. 5.1. Ahí tenemos la respuesta. Entonces así, a medida que vayamos agregando, configurando los nuevos routers, pues vamos a poder intercambiar. El problema que había tenido anteriormente es que no teníamos esta red en común entre ambos. Entonces no podían intercambiar entre ellos. Por eso al final mejor declaré todas las redes. Y así pues garantizamos el intercambio total. Bien, entonces lo único que falta aquí en el router 2, por ejemplo, si la PC1 quiere dar ping a internet, pues no manda esto. Esto no es éxito, esto es que el destino es inalcanzable. No lo podemos, no lo puede determinar. Entonces igual, como no hay ruta por defecto, lo que hace es botar. Estamos hablando router 2, PC1. PC1 es la que tenemos aquí abajo al router 2. Entonces, ¿cómo hacemos para que el PC1 pueda alcanzar la dirección IP 888, que es prácticamente Internet? ¿Quién me podría decir cómo alcanzamos eso? Bien, lo hacemos a través de una ruta por defecto, donde le decimos todo lo que no coincida con mi tabla de enrutamiento, mándelo por Fast Ethernet 1 PK0, que es la interfaz. No.
La quitamos. Y la interfaz que va hacia el router 1, fase Ethernet 00. Listamos la tabla de enrutamiento. Y ahí está. Ahora, si hacemos ping, sí tenemos respuesta. Porque ya el router 2 sabe a dónde va a enviar una IP que no coincide con ninguna de sus redes conocidas. Como ninguna de estas va a coincidir, entonces mándalo por defecto hacia esta interfaz. Y esta interfaz 00 hacia dónde va, hacia el router 1. El router 1 hace lo mismo. Verifica y como la 88 no pertenece a ninguna de esta red, entonces lo manda por la ruta por defecto, que es hacia la nube. Y el regreso, pues ya sabe hacia dónde va a dirigirse, hacia la 10. Por lo tanto, el router 1 sabe que va a enviarla al router 2 y el router 2 a su LAN. Bien, entonces así es como funcionan los protocolos de enrutamiento. Pueden ver, es bastante sencillo, no es complicado, solo es de comprender cuál es la lógica de interacción entre cada uno de ellos. Bien, para eliminar una red hay que entrar a la configuración del router RIP, allí, y aquí se pone no network y luego la IP de la red que quiero eliminar. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, entonces, Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Es correcto que, por ejemplo, que si nosotros borramos la configuración de los routers, por ejemplo, router 3, todos los routers que se encuentran ahí, a excepción del R1, entonces que el R1 borre su configuración automáticamente? sí, regularmente, como si ellos actualizan sus tablas de enrutamiento, lo sincronizan periódicamente. RIP utiliza tiempos, 20 segundos, 30 segundos. Se están intercambiando estas tablas de enrutamiento. Si yo borro una IP de mi tabla de enrutamiento, a los pocos segundos, esa red también se va a borrar de los otros routers. Porque ahí le estoy diciendo que ya no tengo acceso a esa red. Por lo tanto, ya no va a haber conectividad. Entonces, igual, si agrego, se actualiza y si se quita, se actualiza. Ok, gracias, ingeniero. Está bien. Y van a ver que cuando agreguen la configuración del router 2 y agreguen todas sus interfaces, van a ver que hay rutas alternas. O sea, una red puede tener dos caminos. Puede tener dos caminos. Por ejemplo, aquí como esta es una configuración, digámoslo así, cerrada, puedo tener, por ejemplo, para la red 1.0, desde el router 1, cuando ya tengan configurados los 4 routers, van a ver 3 rutas. Del router 1 a la red 1.0, por router 2, la otra ruta por router 3, y la tercera ruta por router 4, router 3, router 2. O sea, ahí lo van a ver. Entonces, si bajan una de estas interfaces a los pocos segundos, pues ya solamente les va a quedar esta y esta ruta.
Entonces esa es la ventaja del enrutamiento dinámico, por eso se llama así. Que cuando una ruta ya no es, digámoslo así, alcanzable por un camino, automáticamente se borra ese camino, pero quedan las otras. Y es por ahí donde el router envía. En cambio, en enrutamiento estático, se cae la interfaz, yo tengo que quitar la red y agregar. Y bueno, y si ya estaba, pues dejar las otras dos. Si no, pues quito y pongo manualmente, va en enrutamiento estático. Eso lo pueden hacer ustedes cuando configuren estos cuatro, por ejemplo, bajan una de estas interfaces y verifican las tablas de enrutamiento de los routers vecinos y van a ver que la tabla de enrutamiento se actualiza automáticamente. Bien, entonces, ya para ir concluyendo, para el ejercicio no vamos a utilizar versión 1 de RIPA. Van a poner versión 2 y luego configuran las redes tal cual están como les salieron con su tabla de enrutamiento, va con BLSM. Y así las van a distribuir en todos los routers, asignadas a cada uno de los routers a los cuales están conectadas directamente. Bien. Entonces, si no hay alguna otra duda, nos quedaríamos acá. Nos veríamos el próximo viernes. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Bueno, buenas noches.